Estamos con Norberto Fabián David Cura, una persona cuya familia está comprometida y siempre estuvo vinculada con la institución del Club Social y Deportivo Antorcha. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Toñico? Muy buenas tardes y eh, antes de empezar la entrevista, yo quiero agradecerte la oportunidad que me das de estar acá para poder desarrollar los temas que estuvimos conversando antes de iniciar la nota y eh, realmente por ahí uno cuando se acerca a momentos tan importantes como lo que estamos viviendo en el club, a veces tiene ganas de hablar, a veces no, muchas veces no, pero otras veces como ahora, creo que vos me encontraste en el momento justo de tener ganas de expresar todo lo que uno lleva adentro y expresar los sentimientos que genera en este caso en mi persona todo lo que el movimiento que hay sobre el glorioso Club Social y Deportivo Antorcha. Te propongo, Fabián, que para empezar esta entrevista hablemos de tu padre, David Isidoro Cura, y de su vinculación que tuvo, creo yo, desde joven con el Club Antorcha. Eh, Nos gustaría que nos hicieras una reseña de lo que vos sepas, si él jugaba en el club, qué vinculación tuvo desde su juventud y posteriormente las actividades que haya desarrollado ya para colaborar con la institución ya cuando fue adulto, digamos. Sí, seguramente de jugar jugaba, se- siempre estuvo vinculado, digamos, a la institución y seguramente es una de las personas que, como tantas otras, estuvo a disposición del club siempre que se lo haya requerido. Yo siempre digo que gracias a eso, porque no solamente él, sino mi mamá también, yo me he pasado más horas dentro de la antorcha que en mi casa. Entonces, seguramente siempre estuvo a disposición, por eso te digo, como mucha otra gente que sabemos, y por ahí algunos que por ahí no nos enteramos, pero que sabemos que siempre hicieron algo por el club, desde su etapa como jugador, después pasando a ser dirigente o simplemente un allegado, porque yo me acuerdo de una subcomisión que se armó en un momento, yo era muy chico, donde se modificaron los bancos de suplentes, eso tengo en la memoria grabada como si fuera hoy, digamos, que son detalles que a uno le viene así rápido a la mente, pero lógicamente siempre estuvo vinculado al club hasta después meterse en la parte dirigencial de la Asociación Saladeña y más adelante de la Federación, pero seguramente ese tema lo trataremos más adelante. Y la pasión que le ponía a él, que por eso, por el básquet, por estar cerca del club, seguramente lo heredé yo. Eh, lo heredamos mis hermanos, mamá siempre la acompañó y hereda mi familia ahora y mis hijas, seguramente lo va a heredar Juan David y bueno, por ahí me pasó mucho tiempo de esto, pero a mí me cuesta, digamos, hablarlo sin poder emocionar. Así que pido disculpas por ahí si me emociono más de lo que debiera, pero simplemente es así. Tengo entendido que él de algún modo tenía una beta artística, que le gustaba mucho el canto, que le gustaba mucho la música. ¿Qué recordás o qué nos podés contar con respecto a eso, Fabián? Sí, siempre le gustó la música, inclusive tenían un grupo que lo componían con amigos, digamos, y siempre tocaban en reuniones familiares, creo que llegaron a tocar por ahí en algún espectáculo nocturno, digamos, y le gustaba muchísimo la guitarra, le gustaba cantar. eh, Uno de sus grandes compañeros de canto, digamos, Mario Regín, que es uno de sus grandes amigos también, así que eso es lo que te puedo contar y que siempre escuchábamos en cada reunión familiar, inclusive en el club, por ahí cuando nos podíamos juntar, siempre cantaba porque era una de sus pasiones también la música, así como lo era el básquet. Hay un hecho puntual que yo considero muy importante, que es justamente que la marcha de Antorcha está grabada con su voz. Yo quisiera preguntarte cómo surgió la posibilidad de que él grabe la marcha de Antorcha con su voz, si recordás aproximadamente cuándo fue y bueno, y quiénes fueron los músicos que los acompañaron en esa ocasión. Sí,
la marcha de Antorcha se la grabó con su voz en el 2001. La letra era de otro gran amigo de él, Rolando Amigo Insaurralde, un antorchero de ley, y la música de Lucho García. Se grabó en los estudios de Acosta, en este momento no recuerdo el nombre, De José Acosta. de José Acosta, y lo acompañó ese día de la grabación con el órgano Roque Salvador Fortunato, más conocido como Titín. Eso es más o menos una reseña de lo que fue la grabación de la marcha de Antorcha. Claro, y si fue en el 2001, habrá sido para las bodas de oro de Antorcha en ese momento. Sí, seguramente, la verdad que por ahí eso no recuerdo exactamente, pero esos son los detalles de cómo se grabó y de en qué año, de la idea de grabarse la marcha de Antorcha. ¿Hay un hecho puntual o hay varias cosas para destacar, Fabián, que recién mencionabas, que es con respecto a la etapa de tu padre ya en la parte dirigencial? ¿Qué nos podés contar con respecto a eso? Sí, vamos a empezar por la parte de la Asociación Saladeña, digamos, cuando tomó la Asociación Saladeña él, por supuesto era la cabeza visible, pero con gente que lo acompañó en su momento, como Pérez, como Mirta Rubinó, como Raúl Recio, que por nombrarles algunos, y seguramente mucha gente que ha colaborado, se hicieron los grandes provinciales acá de categorías formativas que todavía son muy recordados, el torneo provincial U19 en ese momento de juveniles, que salimos campeones nosotros acá en la cancha de Atlético, ganándole la final a Capital, y donde yo muy pocas veces he visto tanta gente en una cancha de básquet como ese día, porque coincidió con la fundación con el aniversario de la fundación de la ciudad de Saladas. La final fue un domingo, que al otro día era feriado porque era el día de la fundación, y fue un lleno total en la cancha de Atlético, donde bueno, tuvimos la suerte de salir campeones, y bueno, esa es una de las cosas que más también recuerdo en la etapa de dirigente de él como presidente de la Asociación Saladeña de Básquet, porque tuve la satisfacción yo era el capitán del equipo, y de que el trofeo al campeón del torneo me lo entregue mi papá, así que imagínate la satisfacción doble, triple o mucho más. Sí, prácticamente no se puede dimensionar una satisfacción de ese tipo, digamos, me imagino ese momento. ¿Y tenés idea de eso, Fabián, alrededor de qué año fue? El año 90. Año Año 90. 90. Y ya posteriormente, después que él termina, digamos, en la Asociación Saladeña de Básquet, me habías contado que tuvo un ascenso, digamos, en cuanto a la organización que estuvo involucrado. Sí, después de la Asociación Saladeña, él llegó a presidir la Federación Correntina de Básquet, y, y modestia aparte, porque yo soy el hijo, ha cambiado muchas cosas a partir de que él fue presidente de la federación. Yo siempre me encuentro con gente de muchos lados, gracias a Dios. Tengo muchos amigos que me ha dado el básquet, que me ha dado la vida, y siempre me dicen, como dirigente como tu papá, no hay muchos, o sería bueno que vuelva la época del básquet cuando tu papá fue presidente de la federación. Y yo sé que no me lo dicen por quedar bien, sino me lo dicen porque realmente fue así. Se jugó muchísimo el básquet en toda la provincia, en todas las categorías, durante todo el año. Tuvimos la satisfacción de que se haga en nuestra provincia el torneo argentino después de muchísimo tiempo, que se realizó en Goya y en Bellavista, como sucede, donde también todos los partidos eran un lleno total de gente, así que realmente la etapa de dirigente de dirigente de mi papá en la Federación Correntina fue una etapa muy exitosa, y que también eso le valió que después fuera vocal de la Confederación Argentina de Básquet, acompañando a varios equipos seleccionados argentinos a torneos internacionales. Eso es importante, realmente Importantísimo. Fue a acompañar a un torneo U19 donde jugaba el Yacaré Federico Cameri, que creo que fue en Uruguay, y después fue a otro torneo que se realizó en Colombia, también acompañando a
a la selección correntina, perdón, a la selección argentina, por supuesto enviado por la Confederación y ya como vocal de ese ente. Esa fue, o ese fue, digamos, el ente máximo al que él llegó. El ente máximo que él llegó y que es el ente máximo dirigencial basquetbolístico a nivel nacional. Fue vocal de la Confederación Argentina de Básquet cuando presidía un gran amigo de él, Horacio Muratore, que es amigo de toda la familia, que hoy ocupa un cargo muy alto del básquet a nivel internacional y que siempre, bueno, ahora no lo estoy pudiendo encontrar, pero estuvimos en contacto con él hace poquito cuando en Corrientes se jugó la final de la Liga Sudamericana, que la protagonizaron San Martín de Corrientes y Uniceu de Brasil, y tuve la oportunidad de estar con Horacio Muratore y bueno, nos dimos un fuerte abrazo y conversamos de cosas de mi familia, porque él quiere mucho, así como nosotros lo queremos a él, y ha visitado mi casa en varias oportunidades, así que la verdad que bueno, todas esas cosas te puedo decir de papá como dirigente y que lógicamente que me hacen sentir muy orgulloso, no solamente a mí, sino a toda mi familia, empezando de mi mamá, por mis hermanos y todos los que componemos la familia Cura. Bueno, Fabián, siguiendo con esta entrevista, yo quisiera saber a qué edad vos empezaste a jugar en Antorcha y hacer una especie de reseña de tu recorrido por la institución. Primero, específicamente en tu faceta como jugador. Sí, yo empecé a picar la pelota en la panza de mi mamá, seguramente. Desde muy, muy, muy chico, por eso lo que te decía anteriormente, nosotros vivíamos en la Antorcha y agarré la pelota desde muy chico. Y desde muy chico yo sabía que iba a jugar al básquet, digamos, no sé de qué forma o en qué nivel, por así decirlo, pero yo sabía que iba a jugar al básquet porque era lo que a mí me enloquecía, digamos, estaba todo el tiempo con la pelota, siempre suelo contar también, eran otros tiempos, otra época, no había celular, no había computadora, solamente se jugaba al fútbol, al básquet, por ahí no habían otros deportes como sí lo hay ahora acá en nuestra localidad, y yo vivía en la cancha de básquet y muchas veces eran las 12 de la noche y no me iba a mi casa, pero mamá sabía dónde estaba y me venía a buscar a la Antorcha para que deje de tirar al largo y me vaya a mi casa, pero sabía que yo iba a estar ahí, digamos, en el club. O sea que más o menos eso fue mi inicio en este deporte tan hermoso. ¿Alrededor de qué edad y de qué año más o menos vos tenés ya en memoria, Fabián? No, seguramente 4 o 5 años ya habré empezado a jugar. Esas cosas no recuerdo muy bien porque por ahí no tampoco había el movimiento que hay ahora en el tema de formativa, donde siempre hay muchos encuentros, donde vienen equipos de Corriente a visitarnos, donde por ahí el minibásquet de Antorcha o de Atlético, de otros clubes se van a visitar otros lugares, donde muchas veces el minibásquet de Antorcha ha ido a participar de los encuentros en Buenos Aires con el profe, cuando ya estaba el profe Julín Yaya a cargo de por ahí, todas esas cosas yo no me acuerdo que había, digamos, pero sí calculo que era a esa edad, 4 o 5 años. Te propongo hacer un recorrido por década, algo breve por década, empezando desde los 80, Fabián. Yo tengo una foto tuya que después te la voy a mostrar, que estás en un equipo ahí con Walter Gómez como director técnico. Yo quisiera aprovechar tu presencia y te digo por qué. Yo creo que vos sos de una generación que forma parte del nexo generacional entre los dirigentes, digamos, o la edad de las personas que hoy en día tendrían la edad de tu papá, y después los jóvenes, los chicos que hoy en día empiezan o que ya están hace unos años en la institución o jugando este deporte, mejor dicho. ¿Qué recordás vos de los 80 en Antorcha? Sí, ahí si ves la foto, yo estoy haciendo memoria mientras vos me estás contando. Y yo empecé de muy chico a jugar en la primera del club. Cuando yo debuté en la primera del club, yo tenía 13 años, estaba por cumplir 14. Y era un partido contra Atlético, porque también antes eran muchos enfrentamientos contra Atlético, porque no habían otros rivales, digamos. No es como ahora que tenemos un torneo asociativo de 6 equipos, de 5, de 6 equipos, y por ahí jugamos los torneos provinciales, donde bueno,
eran más seguidos los enfrentamientos contra Atlético. Y bueno, en ese momento creo que estaba Banco Nación, que participó un año también, y también Santa Rosa participaba del torneo de acá, pero enfrentarnos con Atlético era muy a menudo, digamos. Y yo debuté en un partido contra Atlético en cancha de Antorcha. Yo tenía 13 años y estaba por cumplir 14. Y bueno, y esa es una de las anécdotas también que tenemos con Walter y que él siempre me recuerda porque teniéndolo a papá como hincha, muchas veces se enojaba porque me ponía a mí siendo yo muy chico y por ahí cuando ya le gustaba que yo juegue y no me ponía, se enojaba porque yo no jugaba. Esa es una de las cosas que me suele contar Walter o la solemos hablar cuando tenemos la posibilidad de charlar. Y Walter ahí era tu director técnico, digamos. En ese momento era el director técnico, y creo que es la foto que vos me estás diciendo es cuando él ya nos dirigía, me parece, porque después hay otra foto que tengo también muy grabada donde yo era mascota del club teniendo 5, 6, 7 años y donde Walter Gómez era jugador y era uno de los grandes ídolos del club porque Walter fue uno de los grandes ídolos del club. Hay jugadores que nacen para jugar en ciertos clubes y yo creo que Walter Gómez nació para jugar en Antorcha, porque por la sangre que le ponía, por el corazón, yo siempre me gustaba mucho cómo se entregaba por la camiseta, cómo se tiraba de cabeza por las pelotas y todas esas cosas. Yo digo que hay jugadores que están hechos para jugar en ciertos clubes y Walter Gómez era uno de ellos. Así como en la actualidad, que después seguramente tocaremos ese tema, Darío Ibáñez, mi amigo, y el goyano que vino hace poco a jugar al club, ese también es un jugador que está hecho para jugar en la Antorcha. Siguiendo adelante en el tiempo, Fabián, llegando ya a la década del 90, vos ahí concluiste tu secundaria, en esa parte yo ya conozco de tu vida, digamos, porque casi coincidimos en edad generacional. Quisiera dividir esta pregunta en dos partes. Por un lado, quisiera preguntarte cómo siguió tu actividad basquetbolística a lo largo de la década del 90 y también qué actividad vos veías en Antorcha durante esa década. Si se mantuvo la actividad, si tuvo algún declive la parte deportiva. Pero empecemos primero con lo tuyo como jugador durante esa década. Sí, ahí yo terminé la secundaria y me fui a Corrientes. Y bueno, esa etapa, en ese lapso, digamos, por ahí fue medio interrumpida mi actividad basquetbolística porque seguramente le habrá pasado a más de uno, llega uno a una edad donde todavía no tiene bien definido qué es lo que quiere hacer de su vida, muchas veces se equivoca, como nos equivocamos todos y no tomamos la decisión correcta en el sentido de que por ahí elegimos una carrera que creemos que puede llegar a ser la nuestra o que creemos que es la nuestra y después no es. Y jugué al año siguiente de que me fui de acá en el Club Juventus y después dejé el club y dejé los estudios y bueno, me volví a Saladas, estuve un tiempo, por eso te digo, fue medio interrumpida mi actividad basquetbolística en esa etapa, pero sí en el 94 volví a jugar en la Antorcha, que jugamos un torneo provincial y que después llegamos a jugar lo que ahora es el torneo argentino, que también se llamó Liga C y que en ese año fue el torneo Pronea, donde tuvimos un jugador extranjero que fue Marvin Stancil. Bien, Fabián, y desde el 94 en adelante, digamos, desde el 94 en adelante, ¿hasta qué edad vos jugaste así en vinculación con Antorcha? Bueno, después, no, y bueno, esa fue la última etapa mía en Antorcha, digamos, y después de eso fue el primer Pronea, y después de eso sí ya me fui a quedar casi definitivamente en Corrientes y jugué con San Martín, el mismo torneo, el Pronea, y después tuve la posibilidad de jugar lo que hoy es el torneo federal, la categoría que está jugando Atlético, con San Martín de Corrientes, que en ese momento era la Liga Nacional B, y esa es una también de las grandes satisfacciones que yo tengo como jugador, haber podido jugar a ese nivel y saber que uno lo puede hacer, digamos. Eso es lo que yo suelo hablar por ahí con los chicos que los dirijo. Yo tuve la suerte de jugar lo que hoy es un torneo federal y enfrentarme a los mejores bases, que era mi posición en la cancha, de
de que había en la región, y una satisfacción muy grande saber que podía jugar mano a mano con ellos, podía enfrentarme, podía perder o podía ganar, pero que podía competir muy bien con ese tipo de jugadores. ¿Y cuáles son los equipos por los que pasaste cuando ya fuiste de acá de Saladas? Sí, después de ahí pasé a regatas, estuve un tiempo, un año y algo, donde jugamos un Pronea, y a la vez también, tanto con San Martín como con Regatas, jugábamos el torneo local de Corrientes, el oficial, que también para los clubes de ahí es muy importante, digamos. Y después ya regalé en lo que es mi segunda casa, que es el Club Deportivo Juventud, donde estuve 10 años y en donde me vinculan miles de sentimientos y de recuerdos, y que tal vez yo haya pasado los 10 mejores años basquetbolísticos, digamos, porque alcancé un nivel que después lo pude mantener, y he logrado muchas cosas en la vida estando en el Club Juventud, que son haberme recibido, poder obtener el título que tengo hoy y que me permite desarrollarme como profesional, y nacieron mis hijas estando yo en el Club Juventud, así que imagínate el sentimiento que genera esa institución para mí. Ya que mencionaste tu título, Fabián, exactamente cuál es el título. Yo soy profesor de educación física Perfecto. desde el 2005, y desde el 2006 que estoy ejerciendo ininterrumpidamente acá en una escuela de Pago de los Deseos y en una escuela de Pago Alegre. Fabián, ¿y hasta qué edad vos jugaste al básquet? Yo en Corrientes yo dejé jugar a los 38 años. Eh, Nosotros, junto con una camada de jugadores donde había varios saladeños, entre ellos José Pérez González y Daniel Acuña y César Ferecín, tuvimos la suerte de que Juventus, que es una institución también muy grande ahí en Corrientes, pueda lograr un torneo oficial de Corrientes después de 20 años. Y tuvimos la suerte de ganar ese torneo y de ganar varios, digamos, y de quedar humildemente ese grupo de jugadores entre los que yo me encuentro en la historia grande de ese club, y por eso tenemos gratos recuerdos, y siempre permanentemente estamos en contacto con la gente del club. Yo cada vez que puedo voy a visitar porque era mi segunda casa, pero no por decirlo, sino porque yo vivía en el club. Y vivía en el club hasta que me vine, así que imagínate, por eso te decía todos los recuerdos que yo tengo del Club Juventud. Ahí yo pensaba que culminaba mi etapa como jugador, por lo menos lo culminé transitoriamente, ya me vine a quedar a Saladas porque ya empecé a trabajar en las escuelas, ya sabía que mi futuro laboral estaba acá, entonces me despedí de Corrientes y vine a dirigir a los chicos que dirigí unos años, dirigí un año y algo en el Club Atlético, que fue el primer club donde yo dirigí formativas acá en Saladas, y después sí ya tomé la formativa del Club Antorcha, empecé a dirigir la primera, y después de un tiempo me volvió a picar el bichito que siempre estaba picando adentro mío, digamos, y volví a jugar, y bueno, esa tal vez era también una de las cosas que qué mejor culminación para una carrera deportiva que haber obtenido 2 títulos seguidos con la primera Antorcha del torneo asociativo acá de Salada. Creo que mejor final para mi etapa como jugador no pudo no podía haber, digamos. ¿Eso en qué año fue, Fabián? Y mira, lo tengo tan reciente que por ahí, pero fue hace 3 años atrás, o sea, fueron 2 títulos seguidos, uno que los hemos ganado capaz un poquito más, 4, 3 años atrás, sí, 3, 4 años, que la primera final le ganamos a Comunicaciones de Mercedes, en Mercedes, donde tuvimos el primer asociativo, y al año siguiente salimos campeones asociativos en cancha de Atlético, con un lleno total en la cancha de Atlético, y bueno, levantar el trofeo de campeón en la casa de nuestro clásico rival, cortar las redes del aro, que es toda una tradición basquetbolística, creo que más yo no puedo pedir, digamos, eso para mí es lo máximo, y no me podía haber despedido del básquet de la mejor manera que esa. Fabián, ¿qué recordás, aunque ya no estabas en Saladas, pero volviendo a Antorcha específicamente, durante la década del 90, desde el 94 y después que vos te fuiste de acá de Saladas,
¿Qué recordás con respecto a lo institucional acá? ¿Hubo algún tipo de declive en la parte deportiva? ¿Se mantuvo? ¿Algo que recuerdes con respecto a esa parte, digamos, del tiempo? Sí, la parte donde lamentablemente después que hubo un gran problema o unos serios incidentes que pasaron en un partido de Antorcha Atlético de primera división en cancha de Atlético, eh, no solamente, creo que se paró el básquet en general, digamos. Fue un tiempo donde no hubo actividad. No, década del Pero no 90. 90, por eso te iba a aclarar, eso fue antes. Eh, pero después, cuando yo me fui de acá de Saladas, yo sé que los chicos seguían compitiendo, digamos, a nivel provincial, porque creo que Antorcha ahí obtuvo varios campeonatos también, de la mano de Pablo Montanar, que era una de las figuras que había en ese momento en las categorías formativas, que era muy reconocido, digamos, en la provincia, tal así que después integró varias selecciones provinciales. Pero hubo una etapa donde yo un poquito me alejé, digamos, porque ya estaba más en Corrientes que acá, no estaba mucho en contacto, no tenía muchas noticias, no había internet o había poco o yo no manejaba ese tipo de información como para saber con exactitud y hacerte un comentario acertado digamos, de esa época. Por eso no sé si me entendés lo que te quiero decir. Sí, entiendo Sí. perfectamente. ¿Y técnicos que vos recuerdes así, ya sea de los 90 o ya llegando a la parte de los 2000, qué técnicos te parece a vos que merecen destacar en cuanto a su trabajo que han hecho en la institución en ese tiempo? Mira, yo he pasado por la mano de mucha gente, y por ahí es muy valorable el hecho de que los técnicos que hemos tenido en un principio eran más por el amor que había por el club y por el sentimiento y por las ganas de querer enseñarnos a nosotros. Eso no quiere decir, porque por ahí se malinterpreta, que porque yo hoy dirija la formativa de Antorcha y esté recibiendo algo a cambio, un sueldo para ser más exacto, no tenga el mismo amor por el club que tenía esa gente. Porque muchas veces, lamentablemente, se piensa o se puede llegar a pensar que es así y no lo es. Esto para mí es un trabajo. Yo tengo el título de entrenador nacional nivel 2 que lo obtuve el año pasado, y eso me salió mucha plata para poder tener. Y yo no digo que yo voy a recuperar o que pienso, porque no es a la intención, pero para mí esto es un trabajo más porque yo le pongo horas de mi vida, que puedo estar con mi familia y no lo estoy, y estoy entrenando con los chicos, estoy viajando, y entonces si uno por ahí pide algo a cambio no es porque quiera sacar una ventaja o algo así, sino que yo lo tomo como un trabajo. Y bueno, volviendo a la pregunta que vos me hacías anteriormente, yo recuerdo a Juan y Fernández, yo recuerdo a Walchi Romero, recuerdo a Walter Gómez, que son la gente que me ha dirigido a mí en el club y que seguramente de todo he sacado algo y de todo he aprendido algo. Y en ese momento, bueno, como siempre, la primera de los clubes de acá, más de acá, de Antorcha Atlético, son el espejo de los chicos. Y cuando yo miraba los partidos y yo era chico, y yo decía que yo quería ser como Juani, o decía que quería ser como Walchi, o cuando vino Walter Gómez, me encantaba poder llegar a ser como él, más allá de que éramos de diferentes posiciones en la cancha, digamos, o cuando vinieron Walter Toñola, un goyano que brilló también acá en la institución, y nosotros no queríamos ver reflejados, o sea, queríamos ser como ellos. Y después ellos fueron nuestros entrenadores y seguramente nos han enseñado mucho, así que yo de todos ellos he aprendido algo, he sacado seguramente cosas que ahora que las llevo a la práctica con los chicos que yo dirijo, y esos son las personas que más recuerdo en la institución, y que después, por supuesto, ya a nivel más profesional, en regata, en San Martín, he tenido grandes entrenadores que también me han marcado como jugador y ahora en mi etapa como entrenador. Fabián, me habías dicho anteriormente, cuando tocábamos una etapa anterior, la década del 80, que vos no recordabas si en esa época se hacía un trabajo en los equipos de las categorías de chicos más chicos, digamos, de la previa a las formativas y las formativas. Eh, ¿Aproximadamente a partir de qué época vos recordás
que se empezó a trabajar más intensamente en Antorcha, ya sea en lo que es mini y después formativa? No, no, seguramente que sí. Yo lo que te había dicho que por ahí no recuerdo mucho el tema de la actividad de competencia o esas cosas, pero si Julín estuvo 25 años al frente de las formativas de 20 o 25 años, seguramente todo ese tiempo, bueno, no llegamos, digamos, pero seguramente por mucho tiempo hubo minibásquet, hubo formativa y estaba organizado el club. Yo por ahí esa etapa que vos me preguntaste, como yo recién me había ido y no venía muy seguido acá, la perdí un poco de vista, digamos, pero yo creo que siempre se trabajó, siempre hubo, y aparte acá el básquet se respira en Salada, así que seguramente en los dos clubes siempre hubo chicos picando una pelota o corriendo detrás de una pelota. Ya que lo mencionaste a Julín y dejando un segundo, digamos, el pasado por un instante, eh, me gustaría que nos comentes el homenaje que se le hizo a Julín justamente el año pasado. Yo recuerdo que hubo un evento en Antorcha donde La cena de fin de año. exacto, donde se le hizo una especie de reconocimiento por su trayectoria. ¿Qué nos podés contar con respecto a eso? Y lo tenía muy merecido. Eh, muy merecido, hizo un trabajo excelente, una persona muy querida, muy respetada, muy responsable, colega mío en el ámbito de la educación física, y yo siempre digo también que nosotros los que, bueno, yo me inicié en la actividad hace poco, no soy tan joven, digamos, pero a los que como yo nos hemos iniciado en la actividad de profes no hace mucho tiempo, tenemos grandes guías y grandes espejos en cuales mirarnos para seguir, digamos, en la buena senda. Y creo que uno de ellos es el profe Julín Yaya. Yo siempre digo eso. Entonces, el homenaje que se le hizo lo tenía recontra merecido. Estoy muy feliz de que se lo haya podido hacer y que él lo haya disfrutado tanto con la familia como lo disfrutó ese día. Realmente me alegra muchísimo que se le haya reconocido al profe Julín de esa manera. También tengo conocimiento que hubieron otras personas relacionadas con el club a las cuales se les hizo una especie de distinción o reconocimiento en esa noche. Sí, sí, grande. Por eso yo te decía anteriormente que en el caso de papá, ahora porque puntualmente estamos hablando de él, pero hubo muchísima gente que siempre estuvo, y si nos ponemos a nombrar, seguramente nos vamos a olvidar de más de uno, pero en ese momento también ese día, mejor dicho, estuvieron en la cena gente que siempre que estuvo presente, aún ahora que están viviendo en Corrientes Capital, como el caso de Quito Álvarez H, digo Quito porque es más conocido, pero sigue colaborando con el club. Ahora está por colaborar con el club él y el hijo en el evento que se está preparando para la inauguración del piso de parquet, y bueno, Hugo Flores, Abel Fernández, Villordo y mucha otra gente que por ahí me puedo olvidar de nombrarlo, pero que todos los antorcheros sabemos de quiénes estamos hablando y de lo que hicieron por nuestro querido club. Bien, Fabián. Ahora, Fabián, yéndonos ya, digamos, a la etapa más reciente, hablemos un poco de tu presente como técnico. Yo quisiera primero preguntarte, para hacer un relato, en cierta forma cronológico, ¿cuándo te incorporaste como técnico a Antorcha? Bueno, yo vine en el 2008 a radicarme definitivamente a Saladas, y ese año yo dirigí Atlético. Creo que el 2008 y el 2009 dirigí la formativa del Club Atlético y la primera también del Club Atlético, cuando se había armado una asociación llamada Asociación Centro, que presidí yo, siendo entrenador del Club Atlético, presidí yo, y me secundaba Oscar Barrios. Bueno, ahí jugamos un torneo con Bellavista, con Empedrado, Antorcha, Atlético, y ese fue mi último año que estuve, digamos, dirigiendo Atlética. El año siguiente ya de la mano de don Emilio Romero y de Julín Yaya, que era entrenador de la formativa, pero también miembro de la comisión del Club Antorcha, empecé a dirigir las formativas de Antorcha. ¿Fue en el 2009 entonces? 2010. Yo por ahí con la fecha no ando muy bien,
pero sí, dirigí 2 años más o menos el Club Atlético y yo calculo que en el 2010, 2011 ya me empecé a dirigir la formativa del Club Antorcha ininterrumpidamente, no solamente formativa, sino primera división. Bien, hablando de eso, Fabián, yo quisiera que nos cuentes hoy, actualmente, ya basándonos en el presente, ¿cuáles son las categorías que vos tenés a tu cargo hoy en el Club Antorcha? Sí, hoy este año, 2016, yo estoy dirigiendo U13, U15 y U17. Eh, Porque U19 este año no tenemos en el club. Es una categoría donde pasa siempre con los chicos del interior que terminan en la escuela y se van a estudiar, entonces por ahí esa categoría es medio complicada. El año pasado sí, tuvimos U19 y hemos logrado el título en esa categoría. Y el año pasado dirigí a U13, U15, U19 y este año estoy dirigiendo U13, U15 y U17 y ya tengo hablado también para dirigir la primera división cuando arranque el torneo asociativo. Perfecto. Con respecto a tu etapa como técnico, Fabián, eh, quisiera que nos cuentes cuáles son los valores fundamentales que uno como técnico debe inculcar a los jugadores, ya sea desde los más chicos hasta los más grandes, que son los que vos dirigís en este caso. Yo lo primero que le recalco siempre es que nosotros somos un equipo, digamos. Eh, Hay que dejar de lado muchas veces el tema individual para saber que estamos representando una institución y que somos un equipo, digamos que acá si perdemos no pierdo yo, ni pierde Álvaro Cabaña, ni pierde Ulises González, sino que pierde el club. Y que esa es la principal idea de que somos un equipo y tenemos que ayudarnos entre todos en los partidos, en los entrenamientos, por hablar más del tema de la parte basquetbolística, digamos. Y después sí, siempre le recalco el tema de entrenar, que es la única forma que uno puede llegar a mejorar, pero siempre teniendo que tengan en claro que hay cosas más importantes que el básquet y que si por ahí tienen que cumplir cosas de escuela o cosas familiares, eso está por supuesto antes que el básquet, porque muchas veces por ahí no pueden entrenar porque tienen que estudiar y está perfecto que lo hagan así, digamos. Esas son una de las cosas de las que siempre hablamos, tocando un poco la parte basquetbolística y la parte extra basquetbolística con respecto a lo que vos me estás preguntando. Fabián, ¿y cuántos días entrenan por semana? Nosotros entrenamos todos los días. Lo que pasa es que el año pasado, bueno, hace unos años ya se ha de público conocimiento también que el básquet femenino ha crecido mucho en Saladas, pero principalmente en el Club Antorcha. Y entonces tenemos repartidos los horarios con el profe Iván Bolaño, tanto con el mini básquet como el femenino. Entonces entrenamos todos los días, pero 2 veces a la semana con cada categoría. O sea, ahora tengo martes y jueves con U13 y lunes y miércoles con U15 y U17. Y los viernes vamos alternando. Un viernes entreno en una categoría y el viernes de la otra semana otra categoría. Por ahora nos estamos manejando así y veremos qué pasa cuando empiece a entrenar la primera división, porque ese es otro tema y hay que buscarle un horario para que puedan venir a entrenar, sobre todo si tenemos jugadores de afuera como tuvimos en los años anteriores. Eh, Tengo entendido que no hace mucho un chico, un jugador de Antorcha, formó parte de la selección correntina. Así como ese dato, por ejemplo, ¿hay algún otro que me puedas contar acerca de jugadores destacados de la institución en este momento? Sí, ahora hoy está viajando Álvaro Cabaña al Argentino U14. Tenemos la gran satisfacción de que está a punto de jugar un torneo argentino. Álvaro, que es primer año de U15 y que también juega en nuestro club en la categoría U17, actualmente, digamos. Pero en su momento, me preguntás, En general. en general, en este momento, chicos que hayan pasado por selecciones Yo te preguntaría desde el tiempo que vos dirigiste, digamos, de sí. Antorcha particularmente, así chicos o jugadores destacados que vos recuerdes. Sí, Lisandro Insaurralde integró selecciones correntinas en torneos regionales y creo que, no sé si ha llegado a clasificar para un argentino, pero estuvo en selecciones provinciales tanto de U17 como de U19.
Enzo Rubinó estuvo en una selección correntina U13. Yo todavía no lo tenía conmigo, digamos, porque en ese año yo dirigía de U15 para arriba, no, perdón, de U17 para arriba. Él era U13, pero ya también integró, era dirigido por Iván, y ese año integró la selección correntina, de que son los que recuerdo más recientemente, digamos. Muy bien. Te hago una pregunta, Fabián, y esta es bastante subjetiva, que tiene que ver más con lo que uno siente con respecto al básquet. Y vos sos una persona que pasaste tanto por el rol de jugador como por el rol de técnico que lo estás pasando en este momento. ¿Qué diferencias y qué similitudes hay en lo que uno vive por dentro en el momento de un partido, primero como jugador y después como técnico? ¿Cómo lo vivís a eso? Sobre todo para la gente que no jugó nunca un deporte, te pregunto. No, es muy difícil de manejar esa situación. Eh, yo creo que llega el momento que uno creo que lo logra, digamos. Pero yo hace poco que he dejado la actividad, he dejado de jugar, y uno por ahí todavía cree que cuando está dirigiendo está jugando el partido. Y al ponerse el buzo de entrenador, por así decirlo, uno tiene que empezar a bajar los decibeles para tener las cosas más claras y poder pensar mejor en las decisiones que uno va a tomar con el equipo, sobre todo en el básquet, que es un deporte que en un segundo vos podés perder o ganar un partido, digamos. Entonces por ahí una mala decisión te puede hacer perder o ganarlo al juego. Entonces, y yo creo que, no sé si lo lograré con el tiempo, por ahora no lo puedo lograr. Yo vivo, cuando dirijo, vivo de la misma forma que lo vivía como cuando jugaba, con la misma intensidad. Me falta ponerme los cortos nomás, pero todavía no lo puedo separar, digamos. Por lo menos, pero a la vez eso también hace que yo me sienta bien, porque sé que el básquet es mi vida. O sea, yo sin el básquet yo no podría estar, eso lo tengo muy claro, lo tiene muy claro mi familia. eh, Siempre me sentí apoyado, aún en mi etapa como jugador, cuando yo me iba, que esas otras cosas que yo suelo hablar con los chicos y les digo que ellos no tienen que hacer, eh, que cuando termina el partido, yo no digo que termina el partido, perdimos y que salimos de la cancha y nos estemos riendo a las carcajadas si es que perdimos un partido importante, porque yo no digo eso, pero sí que, bueno, que lo charlemos y bueno, que salgamos del club y que terminó todo y que cada uno va a hacer su vida y hacer las cosas que tengan que hacer, pero yo no podía hacer eso, digamos. Yo me iba a mi casa después de perder un partido o perder un torneo y me iba mal, y hay veces me pasaba noches sin dormir y a veces uno está de mal humor y por ahí se desquita, por así decirlo, con gente que no tiene nada que ver, digamos. Pero todo eso hace por lo que yo siento por este deporte y que por el sentimiento que tengo por la pelota de básquet y por, por, por hacer que yo no pueda vivir si no estoy dentro de una cancha de básquet. Yo creo, Fabián, que fue una respuesta mucho más amplia, diversa y profunda que la que yo realmente esperaba. O sea, sinceramente considero que fue una pregunta difícil para responder. Sí, pero Y es muy buena porque eh, no, yo me hago esa pregunta siempre, digamos, y muy pocas veces tuve la oportunidad de expresarla. Por eso ahora yo le puse tanto énfasis porque es así como yo te lo estoy contando. Yo no quité ni agregué nada, es lo que a mí me pasa y lo que me pasaba como cuando yo jugaba, digamos. Eh, Así que para mí te expresé tal cual es y él, como te reitero, voy a ser reiterativo en esta parte y todo eso hace el amor que yo siento por el básquet. justamente una respuesta muy útil, sobre todo para los que vemos el deporte desde afuera, para los que no tenemos la suerte de ser o haber sido deportista. Es bueno saber cómo lo vive alguien que está vinculado en forma directa con la actividad deportiva. Eh, Fabián, volviendo, o digamos, mejor dicho, centrándonos exclusivamente en el evento que se está preparando de inauguración del piso de parquet y todas esas remodelaciones que se están haciendo en el Club Antorcha. Eh, ¿Qué opinión tenés con respecto a estas nuevas remodelaciones y el logro de haber conseguido ese piso de parquet? Y yo creo que estamos tocando el cielo con las manos, como se dice, pero porque yo creo que el Club Antorcha merecía largamente llegar a este momento.
por un montón de cosas, porque es uno de los grandes de la provincia, lo sabemos los antorcheros y lo sabe todo el mundo, lo sabe la gente de Corrientes Capital, lo sabe la gente de Goya, y nos lo dicen también, nos transmiten que por fin llegó el parqué para ustedes, que lo tenía merecido hace rato. Ese es el sentimiento que yo tengo. Tengo una alegría muy grande, como todos los antorcheros, las remodelaciones que hay en el club, ver el piso colocado, imaginarme lo que va a ser el día de la inauguración. Son cosas que digamos que hacen que estemos muy muy felices, y que el sentimiento ese que creo que nos los merecíamos, todos los hinchas, los jugadores, los entrenadores, los dirigentes, más allá de los que estén de turno en este momento, digamos, porque seguramente hicieron muchísimo Walter y su comisión directiva para que haya podido llegar al momento este, pero seguramente lo han hecho otros que estuvieron antes también, y por diferentes motivos no se logró, pero bueno, ahora llegó y es el momento de disfrutarnos y de que todos los antorcheros nos unamos en este momento de gloria para el club. Ese es el sentimiento que yo tengo, y esa es la respuesta que yo te puedo llegar a dar a la pregunta que vos me estás haciendo. ¿Qué te enseñó el deporte en tu vida, Fabián? Sí, bueno, me ha enseñado tantas cosas que a veces uno, pero yo te comentaba anteriormente, o sea, eh, a mí el básquet me hizo, yo me fui de chico, a la edad que uno tiene que ir a estudiar, me fui, eh, no me fue como yo hubiera querido, como mis padres hubieran querido en los primeros años, y bueno, después me alejé un poco de los libros también, anduve jugando al básquet, anduve vagando, ¿por qué no? Porque nos ha pasado a muchos. Y en el momento que yo dije voy a estudiar de nuevo, yo no me sentía yo en condiciones de decirle a mis padres que me paguen un departamento, porque yo quería volver a estudiar, digamos. Entonces me fui a estudiar mediante el básquet. Así que imagínate lo importante que es para mí, porque a partir de eso yo me recibí gracias al básquet, el deporte en este caso. Así que tiene una importancia muy grande, y también le digo a los chicos, por ahí seguramente yo soy un privilegiado porque tuve la suerte de que me pase eso, pero por ahí hay que ponerle la misma pasión, aunque alguno no tenga la misma suerte, o que aunque no se llegue a jugar en la Liga Nacional, cuando uno se dedica a esto hay que ser un apasionado y hay que tratar de ponerle todo, porque el deporte es lo más lindo que hay. Es una frase por ahí, no es una frase hecha, mejor dicho, es una frase que se escucha siempre, pero te ayuda a confraternizar, a conocer gente nueva, lugares, y esa es otra cosa que a mí me ha permitido recorrer prácticamente gran parte del país, que no sé si lo hubiera hecho si no hubiera jugado al básquet, conocer amigos y conocer personas que hoy son tan importantes en la vida para mí, que por ejemplo el padrino de Juan David, un muchacho que jugaba conmigo al básquet, estuvo los 10 años que yo estuve en mi etapa como jugador con Juventud, nos hicimos tan amigos, y bueno, eso hizo que hoy fuera el padrino de mi hijo, digamos. O sea que fíjate la importancia que tiene el deporte para mí, y creo que en la sociedad, digamos, el deporte tiene que tener esa importancia, más allá de que se llegue a lograr cosas como la que logré yo o no, o otras personas, digamos. Una de mis últimas dos preguntas, Fabián. Quisiera preguntarte si hay algo que yo no haya mencionado a lo largo de toda la entrevista y que vos consideres importante de cualquiera de las cosas que hablamos para poder comentarle o contarle a la audiencia. Sí, no, yo creo que en líneas generales cuando yo hablé con vos y vos me propusiste y me tiraste la idea de cómo iba a ser, y antes de que llegue el momento y que vos me leas los puntos que íbamos a tocar, yo me imaginaba que íbamos a pasar por todos esos temas, y que yo creo que en líneas generales por ahí me puedo llegar a olvidar algo que capaz mañana me acuerde, pero creo que en líneas generales hemos tocado todo lo que yo tenía ganas de tocar, los temas que tenía ganas de tocar en este momento, las preguntas que querían que me hagan, y que por ahí yo te respondí 3 veces lo que vos me habías preguntado, así que realmente me siento muy reconfortado, y creo que hemos charlado mucho de lo que tanto nos gusta, o lo que de tanto me gusta a mí. Para finalizar la entrevista quisiera hacerte una pregunta que he hecho a todos los entrevistados que pasaron acá por mi casa.
Para vos, ¿qué significa o qué representa Antorcha? Para mí Antorcha es parte de mi vida. Para mí Antorcha es orgullo, es un sentimiento muy grande, un sentimiento familiar muy grande, un sentimiento de muchísimas generaciones. Para mí Antorcha es alegría, es tristeza, ¿por qué no? Derrotas, triunfos. Y para mí Antorcha es reunión, digamos, es el lugar donde nos reunimos, más allá de que a veces sea un partido o no, nos reunimos con amigos. Para mí Antorcha es mi segunda casa. La verdad te agradezco mucho por la entrevista, Fabián. Yo pienso que fue muy diversa, muy rica y sobre todo muy útil, sobre todo para las generaciones de chicos jóvenes que actualmente juegan este deporte tan lindo y sobre todo dentro de Antorcha como institución. Sí, no, bueno, como te decía anteriormente, la verdad que me sentí muy a gusto. Hace mucho que no tenía una entrevista así donde uno pueda explayarse tan claramente con tanta tranquilidad, digamos, porque muchas veces, también te lo comentaba hoy, por ahí uno habla después de los partidos y está todavía con los decibeles de las pulsaciones y muchas veces se equivoca o dice frases que no son las más acertadas, digamos, pero la comodidad, la tranquilidad de haberme sentido tan a gusto y acá hizo que yo creo que haya dado las respuestas que realmente uno quiere para cada pregunta, pensadas, equivocados o no, pero es lo que uno siente. Y también por ahí una de las cosas que yo siempre quiero recalcar es que permanentemente uno comete errores y que por ahí no lo tocamos, digamos, pero yo en mi etapa como jugador lo he cometido, en mi etapa como entrenador seguramente lo cometo y lo seguiré cometiendo y tratando de corregirla, sí, pero eso es algo que por ahí no puntualizamos y que los errores siempre están. Y bueno, pero bueno, con respecto a lo que me decía vos, agradecerte la oportunidad de haberme dado de poder charlar del glorioso Club Social y Deportivo Antorcha. Muchas gracias, Fabián.